Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el comentario de texto resuelto de uno de los fragmentos más famosos de la Celestina. Aquí lo tenemos, se trata de el planto de Pleberio. Y para hacer este comentario de texto vamos a seguir este índice. Primero imaginaos que nos piden enunciar el tema del texto, luego que analicemos la estructura siguiendo los subtemas que trata Pleberio, y luego que hablemos de los rasgos lingüísticos y estilísticos, del narrador, de los tiempos verbales, de las figuras retóricas y de la modalidad discursiva. Vamos a ir con lo que haríamos si nos pidieran este ejercicio. ¿Qué pasa con el texto? ¿Lo vamos a leer hoy? Bueno, pues voy a ir yendo hacia él, pero lo tenéis en un vídeo que va a salir por ahí arriba, ¿vale? Enseguida lo tenéis ahí, los que ya conocéis el canal ya lo habéis visto seguramente. Es un vídeo en el que leo el planto de Pleberio, este fragmento del planto de Pleberio. No es el fragmento entero, no es el texto completo. Hay algunas partes que hemos omitido para ser más rápidos. Bueno, comencemos con la enunciación del texto. El tema es el siguiente. Claramente es el lamento contra el mundo de Pleberio ante la pérdida de su hija Melibea. Esto es un tema que puede servir para este fragmento en particular, como veis, y habla del sentimiento general que tiene Pleberio, es decir, ese lamento que tiene contra el mundo ante esa pérdida desgraciada de su hija, con lo cual nos sirve perfectamente como tema. Es una frase, es muy sencillito y va muy bien al texto. Vamos a analizar la estructura a través de esos subtemas, de esos temas que va tocando Pleberio. El primer párrafo está dedicado al propio lamento de Pleberio por la muerte de su hija. Es un párrafo lleno de preguntas retóricas que ya veremos. Podemos identificar la siguiente parte en el segundo párrafo, donde expone el desprecio al mundo y, sobre todo, a la fortuna variable que domina ese mundo. Este también es algo muy típico de la Edad Media, aunque ya veremos que este texto ya se está adelantando y ya está comenzando a tener rasgos del Renacimiento. Este texto me refiero a toda la obra de la Celestina. Y la fortuna variable, la fortuna mutable, es otro de los tópicos importantes de la Edad Media. El tercero es un reproche a la deshonrosa muerte de Melibea y una queja contra esta vida como valle de lágrimas, concepto también cristiano, y contra su propia actitud como padre. Vamos con los rasgos lingüísticos y estilísticos que quizás sean los más difíciles de ver. Primero hay que decir que se trata de un monólogo, por lo que es normal que aparezca la primera persona. Sin embargo, es curioso que lo hace con tal profusión que nos presenta a un Pleberio con grandes dosis de egocentrismo e impersonalidad al tratar el desgraciado final de su hija. Porque en gran parte del llanto Melibea es que ni aparece, ni se lamenta. Incluso remarca una distancia antinatural con el cadáver de Melibea, con estos deícticos: ves allí a la que tú pariste y yo engendré hecha pedazos, que en este caso, a ver, como es un fragmento no lo hemos puesto todo, pero se resume en la exclamación "oh mi hija despedazada", como parece como que la está mirando desde una altura, "oh mi hija despedazada", como en la versión de 1996 de la película, con Lluís Omar. Sin embargo, y como reflejo de la mentalidad de la incipiente burguesía, la trata más como la heredera perdida que como su propia hija. Es decir, que parece como, oh Dios mío, me lamento más de haber perdido a mi heredera que de haber perdido a mi hija. Esto también en parte es la actitud cínica del padre, que como sabéis no se entera de nada prácticamente en toda la obra hasta que se encuentra con la situación ya totalmente en un punto de inflexión. Y luego, por otro lado, pues el cinismo con el que trata el asunto, que ya veréis. Luego, en cuanto a los tiempos verbales, hay algo que resulta muy extraño y que lo podéis señalar en el comentario, que es el uso del pretérito perfecto simple, que provoca un distanciamiento temporal y emocional de Pleberio ante el suicidio de su hija que se acaba de producir. Hubiera sido más lógico utilizar un tiempo, por ejemplo, el pretérito perfecto pero compuesto, ¿vale? Que hubiera sido mucho más lógico utilizarlo. Fijaos, por ejemplo, cuando dice aquí, oh mi hija despedazada, ¿por qué no quisiste que estorbase tu muerte? ¿Por qué no hubiste lástima de tu querida y amada madre? ¿Por qué te mostraste tan cruel? Hubiera sido más lógico haber dicho,
¿Por qué no has querido que estorbase tu muerte? Pues es que está ahí, se acaba de morir, se acaba de suicidar. ¿Por qué no has tenido lástima? ¿Por qué te has mostrado tan cruel? ¿Veis? Y sin embargo lo hace con ese pretérito perfecto simple que parece distanciarse de la situación. No parece muy natural, por tanto, ese uso. Así que lo podemos comentar perfectamente. Figuras retóricas. Lo primero, las preguntas retóricas. ¿Para quién edifique torres? ¿Para quién fabrique navíos? ¿Veis? Siempre lo podéis poner aquí como ejemplo, ¿vale? Como un ejemplo lo ponéis. ¿Veis? Ahí. Ejemplo extraído del texto. Incluso, bueno, lo podéis señalar incluso en cursiva o también incluso entre comillas, si os parece bien, ¿vale? Para que se vea claramente que es una cita textual del texto y que no estáis inventándoos nada. Estas preguntas subrayan la mentalidad de acumulación de bienes materiales de Pleberio. Aquí se puede observar una función apelativa, ya que busca una respuesta, aunque el interlocutor sea el mismo, pero parece que se lo está preguntando a la fortuna, ¿no? ¿Por qué me has hecho esto, fortuna? Luego existe una clara personificación de la fortuna a la que dirige estos reproches en forma de preguntas. ¿Por qué no quemaste mi morada? Como si la fortuna tuviera la capacidad humana de quemar algo, ¿no? Expresa así que hubiera preferido cualquier mal antes de soportar ver a su hija en tal estado. Aquí hay algo que no lo he puesto, pero que podéis ponerlo, que dice, existe una clara personificación. Aquí podéis definir de forma cortita lo que es la personificación, ¿vale? Pues le atribuye la cualidad humana a Fortuna de quemarle la casa, por ejemplo, ¿vale? Utiliza muchos paralelismos y enumeraciones para insistir en la idea central y enfatizarla. Entre los paralelismos observamos por qué no quisiste estorbar su muerte, por qué no quisiste que estorbase tu muerte, por qué no hubiste lástima de tu querida y amada madre. Como veis es la misma estructura sintáctica, por eso es un paralelismo. Y luego las enumeraciones se pueden ver en la mitad del segundo párrafo a modo de algunas oraciones típicas del cristianismo, que ahora veréis de dónde exactamente las saca esas enumeraciones. Resalta una visión pesimista del mundo y para ello utiliza varios adjetivos. Dice dura, cruel, pedregoso. Incluso en varias ocasiones abusa de la adjetivación antepuesta, amada heredera, mudables ondas, engañosa feria. Esto se le ha achacado mucho al estilo, a Fernando de Rojas, diciendo que bueno, que no era propio, que quizá evidentemente la forma de hablar de la mayor parte de los personajes de la Celestina es verdad que marca una distancia, ¿no?, entre la clase alta y la clase baja, que como podéis observar en el texto pues habla de una manera mucho más informal, mucho más con un lenguaje mucho más de la calle, pero en este caso Pleberio, que es un noble, habla de forma muy retórica, quizá excesiva, y algunos autores han visto en esto un fallo de Fernando de Rojas, porque les ha parecido que tenía demasiadas ínfulas de querer ser un gran literato, cuando tampoco es que la calidad literaria del Planto sea mucha. Pero bueno, eso ya comentaremos alguna cosa más. Este estilo retórico también se deja sentir, se deja ver en la sintaxis compleja y elaborada. Por ejemplo, yo pensaba en mi más tierna edad que eras y eran tus hechos regidos por alguna orden, ¿no? Como veis es todo como aquí con un hiperbatón, ¿no?, cambiando un poco el orden lógico de la oración. Podríamos haber dicho yo pensaba que tus hechos eran regidos por alguna orden, pero bueno, mete varios elementos ahí que complican la sintaxis. Para embellecer el texto también utiliza algunas anáforas, o vida o mundo. Y ahora sí vamos con las metáforas. Bueno, hay varias sacadas de la tradición de Petrarca. Ya os digo que aquí, como ya veremos, Fernando de Rojas tira de lo que sabe. Por ejemplo, laberinto de errores, un desierto espantable, una morada de fieras, juego de hombres que andan en corro, laguna llena de cieno, región llena de espinas, monte alto, campo pedregoso, prado lleno de serpientes. Aquí los que seáis cristianos, pues evidentemente estáis viendo ya algunos paralelismos, algunas fórmulas muy parecidas a algunas oraciones cristianas que sobre todo se recitan en el rosario. Pero bueno, y en algunos puntos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, en el que se hacen este tipo de enumeraciones. Y luego tiene una metáfora bastante curiosa, que es: al mejor sabor nos descubres el anzuelo, es decir, que se suele revelar algún mal cuando atravesamos un buen momento, como le pasa al pez.
que descubre que detrás de ese anzuelo hay algo que le va a provocar la muerte a largo plazo o a corto, depende de cómo le pille, pero bueno, y aquí pues pasa lo mismo, ¿vale? Al mejor sabor nos descubres el anzuelo. Bueno, metáfora. También, bueno, a ver, si esto lo sabéis, bien, y si no lo sabéis, pues evidentemente no lo pongáis. Pero es verdad que a modo de curiosidad, el planto aparece también en la influencia de Juan de Mena, de Diego de San Pedro, además de la poesía de Cancionero. En este planto hay muchas influencias, muchas. Y luego en otros fragmentos de la Celestina, aquí sí podéis comentarlo, utiliza textos de Aristóteles, Petrarca y Séneca. Fernando de Rojas, bachiller, que tira un poco de lo que sabe y de la tradición, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis, que lo podéis poner, apuntarlo, para ver si os dan algún puntito más, pues oye, nunca está de más. Por otra parte, también recurre a tópicos muy frecuentes de la época, y os lo pongo aquí. Por ejemplo, el deseo de morir, las largas manifestaciones de dolor, la alteración del orden de las muertes. Hay un momento en el que llega a decir: más dignos eran mis 60 años de la sepultura que tus 20. O también, lo que pasa es que aquí ya viene, en la versión que yo he incluido, viene un poquito resumido, porque dice: ¿por qué me dejaste cuando yo te había de dejar? Es decir, ¿por qué me dejaste cuando yo, que ya soy viejo, debería haberme ido de este mundo bastante antes que tú? Y ya casi estamos acabando, porque mirad, algunos tópicos más que toca, pues las quejas contra la fortuna variable, las quejas contra el mundo como un lugar lleno de trampas y mentiras. Otro tópico es aquel de que lo ideal hubiera sido no nacer. Dice: del mundo me quejo porque en sí me crió. A ver, aquí tienen que ir unas comillas. Y el mundo como valle de lágrimas, que también es algo muy típico de la tradición cristiana. Además, curiosamente, lo hace en latín. O sea, además, la cita viene exactamente en latín. In ac lacrimarum valle, o valle, ¿vale? Perdonadme por mi latín porque no es perfecto. Y a su favor, vamos a decir que no toca otros tópicos como el elogio del difunto y el hallazgo de consuelo, que son imposibles en pleberio porque es un suicidio. Entonces, ni va a elogiar al difunto ni va a hallar consuelo. Tampoco es que conozca mucho a su hija, a Melibea, con lo cual tampoco va a encontrar mucho donde elogiarla, porque él se creía que era modosa, que era buena, que era una niña magnífica, y pues ella también se deja llevar por la pasión como todo hijo de vecino. Pero, bueno, pues aquí Pleberio denota que no conoce mucho a su amada hija, o más bien a su amada heredera, que era para lo que la quería, básicamente, por lo que parece deducirse del texto. Estoy siendo duro, ¿no? Con Pleberio, demasiado, pobre hombre. Bueno, y si os preguntan por la modalidad discursiva, se puede decir que es una argumentación dirigida a la fortuna para explicar lo injusto del dolor que siente él y que le ha causado esta muerte de Melibea. Dentro también de esa concepción medieval de la fortuna mutable, de la fortuna como algo que va cambiando y que te lleva o a lo más alto o te lleva a lo más bajo. Y aquí lo dejamos, queridos amigos. Espero que os haya servido. Como siempre os digo, suscribíos si os ha venido bien y comentárselo a más compañeros si creéis que puede ser interesante. También os digo, a ver, a nivel oposición, yo haría otras cosas. Es decir, yo alteraría el orden de algunas cosas que he comentado y comentaría otras muchas más. Digamos que esto es un nivel de bachillerato, pero a nivel oposición haría otras cosas. Si en algún momento creéis que es interesante que hagamos algo también a nivel oposición, decídmelo y lo intentamos, ¿vale? Venga, pues nada, hasta un próximo vídeo y que os vaya muy bien en vuestros exámenes. ¡Suerte!